Muy, pero muy buenos días a todos los bendecidos en todo lugar. Los declaro como Dios los ve, perfectos, bendecidos, completos y reinando en vida. Recibo un saludo fuerte y un fuerte abrazo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de todos sus hermanos y familia. Bendecidos. Hoy voy a tocar un tema bien complejo, pero sabroso. El precio que hay que pagar para ver. Lo titulé así, el precio de ver. O sea, hay que pagar un precio fuerte para poder ver la realidad de lo que Dios estableció a través de la palabra para que su pueblo, su heredad, la niña de sus ojos, su amada, su bendecida, pueda ver la realidad y no dejarse engañar absolutamente de nadie. Meditaba yo durante esta semana, porque pues la serie que tengo de temas es una serie que es un alimento sólido. Ya, por ejemplo, yo no le doy leche al pueblo, yo le doy una comida sólida, una comida que ya la persona pueda digerir y expresar, siempre y cuando tenga COE. ¿Viste la del domingo, la del miércoles? Que para poder oír uno tiene que tener COE, no esta trompa, que este es el OUS, que es la que recibe chisme, brollo, malas palabras, etc. Pero el oído espiritual es el ACOE. Dios, todo lo que Él predestinó, estableció, está aquí en la Biblia. ¿Qué tal donde pongan todos los libros de lo que Él escribió? Nosotros teníamos que cargar la Biblia en carreta, porque eran muchos libros. Pero para la persona que es espiritual con lo poco, creo que entiende, se perfila, obedece y queda establecido dentro del reino. Meditaba yo esta semana y le decía a mi esposa, le decía que si yo hubiese tenido finanzas, no tendría el dinero suficiente para pagarle al apóstol Victorio García Barbón por haberme dado una palabra para introducirme al reino de Jesucristo el Señor. No hay dinero cómo pagar lo que Dios hizo a través de la boca del apóstol Victorio García Barbón. Por eso yo tan agradecido con Dios, que yo sé que recompensa tiene Él, que esté donde Él está. Para poder uno hablar de este evangelio, si usted no lo vive, es mejor que se quede callado hasta que pueda verdaderamente vivirlo y hablarlo. No es fácil. Él me aconsejaba, me echaba el brazo encima, me besaba la cabeza y me decía: mi negro, esto no es fácil. No es fácil. Esto no cala en todo el mundo. No solamente entra la gente que fue predestinada y espiritual a este reino.
De modo que si vos fuiste predestinado para este evangelio, tenés que vivir parte de lo que vivieron los profetas, vivió Jesús y vivieron los discípulos y aún el apóstol Pablo. Entonces yo le dije, bueno, si papá Dios me selló, me predestinó, ahí estaré. Imagínate, ya llevo 31 años enseñando gracia. Y lo tremendo desde que las personas que escucharon todavía están. La primera vez todavía están conmigo. Aunque no están aquí, pero no se desprenden de una enseñanza. Porque para estar al lado de un pastor 30, 40 años, eso hay que mirar. Entonces, hoy voy a hablarte de una enseñanza que te puede ayudar un poquito más. Para que te vayas dando cuenta verdaderamente de lo que está en el mundo establecido. Amén. El invitado especial en esta mañana es el Espíritu de Dios, el Ruach Codex. Me escribió un señor de Argentina y me dijo que por qué yo no leía Espíritu Santo. Yo le dije, Espíritu Santo no existe. Existe el Espíritu de Dios, el Ruach Codex. Porque el Espíritu Santo que ponen en la Biblia, como la Biblia cayó en manos de los curas, porque ellos no son padres ni de familia, curas, les dije yo, le añadieron al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, o lea Génesis capítulo 1, y verá, en el principio el Espíritu de Dios se movía. ¿De dónde sacaron Espíritu Santo? ¿De dónde sacaron Espíritu Santo? De un cura que se le murió y hizo un milagro. Les pusieron ahí Espíritu Santo. Yo tengo los originales, le dije. Por eso me atrevo a decirlo, porque ahí está. Y lo hemos colgado. En la página hemos colgado de dónde viene el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios es el Espíritu, el Ruach Codex, viento fuerte, recio. Oído. Entonces, toda esta cantidad de costumbres, claro, si él a uno no lo fortalece y le da vida, mi hermano, lo envejecen a uno y uno sigue hablando y esto no cala. Pero a Dios gracias que el plantío está creciendo a nivel internacional. El invitado especial en esta mañana es el Espíritu de Dios. Te doy gracias por la presencia tuya ya aquí en este lugar. En nuestras vidas, la reunión está consagrada siempre a ti, porque hablamos de ti, de tu poder, de tu grandeza, de lo que estableciste, del inmenso y eterno amor tuyo, Padre mío. Por eso eres nuestro Abba Padre, eterno, soberano, porque vivimos agradecidos por lo que has hecho a través de la palabra hasta el día de hoy. Nos has dado salud, nos has dado paz, nos has dado reposo, a pesar de la cantidad de dificultades, problemas, angustias, momentos difíciles, estamos aquí amándote. Porque para nuestras vidas el vivir es Cristo y lo demás es ganancia. Tu palabra dice que tú eres nuestra luz y eres nuestra salvación. ¿De quién temeremos si tú eres la fortaleza de nuestras vidas? ¿De quién tenemos de qué atemorizarnos? Si tú eres nuestro brazo,
Tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hemos sido fortalecidos conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos eternamente y para siempre. Y aquí estamos, agradecidos, declarándonos como tú nos ves, perfectos, completos, sin pecado, reinando en vida y libres de toda maldición, libres de toda condenación, libres eternamente y para siempre. Úsame, habla por mi boca, no sé nada, todo tú lo sabes. Permíteme bendecir a la simiente en esta mañana, que esta semilla caiga, Señor, en buena superficie, para que ella pueda fructificar, Padre, que ella pueda levantar verdaderamente hijos conforme al propósito de tu voluntad a través del poder del Espíritu en la palabra. Gracias. Anhelamos ver esos baluartes de la verdad en la Padre eterno en la tierra, hablando de tu amor y de tu justicia, y que tu palabra es como el martillo que quebranta la piedra. Quita la obstinación, la soberbia, el engaño, la hipocresía, la falsedad, la mentira, la tradición humana que tiene, Señor, engañada a todo el mundo entero. Pero tú eres Dios. Eres nuestro Dios. Abre los ojos del entendimiento de tu pueblo, de tu heredad. Así como has abierto mis ojos, ábrelos. Abre los oídos, dale jacoe. Circuncídalos, quítale la angustia, quítale el momento difícil, que ellos se paren conforme al propósito de voluntad, ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos, bendecidos con toda bendición. El precio de ver. Para poder ver la realidad de lo que Dios estableció en el Evangelio de Cristo, hay que pagar un precio. El precio que yo he pagado por este Evangelio es el desprecio de las iglesias evangélicas. 40 pastores se reunieron en Tuluá para hacer un ayuno, para que Dios me sacara de Tuluá o me matara cuando yo empecé a hablar la gracia. La gente que me conoció cuando hacíamos campañas y los cultos unidos y toda esa cantidad de cosas, la gente cuando me veía se volteaba porque le habían dicho a ellos que yo era el diablo, que ya me estaban saliendo cachos. La calumnia, la mentira, el desprecio fue total. Pero gracias a Dios, yo estoy vivo. Varios de ellos ya están muertos y fuera de los ministerios. Como te dije, en el sistema religioso no hay pastores, hay predicadores. Pastores nacen en el libro de Efesios, la gracia. Porque el pastor tiene que darse cuenta que él es el ángel de la iglesia. Tiene que saber apacentar, hermosear, afirmar, darle un buen elemento, un buen alimento a la oveja y no darle un agua sucia ni agitada. A la iglesia en los rediles, que es el sistema religioso, en vez de hermosear a la oveja, la envejecen y la enflaquecen. Le quitan la lana, pero lo económico. Y no les importa cómo la persona viva. Entonces, hoy voy a hablarte con propiedad para que entiendas, te centres y tú puedas glorificar a tu Creador. Estés donde estés. Él dice que hay que pagar un precio. Si usted pertenece a un concilio
o a una organización natural religiosa, lo más posible es que usted tenga que renunciar antes de que lo echen de ahí, si usted piensa hablar o recibir el Evangelio de la gracia. ¿Oído? Por eso hoy te traigo el caso del ciego. Y hay dos cosas. Este era ciego físicamente. Físicamente. Y Jesús, que tipifica la palabra, lo sanó. En el día del reposo de todos los judíos en ese entonces, que era tan prohibido hacer alguna obra, porque para ellos era más poderoso el día de reposo que la misma palabra o que el mismo Señor. Una tradición, una costumbre horrible. En el libro de Juan, vamos a ver los ejemplos. Capítulo 9. Libro de Juan, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, tranquilo que usted sabe que yo no voy a hablar de 3, 4 textos bíblicos. Yo le transmito a usted el pensamiento del escritor, no el concepto humano, ni la sabiduría humana, ni la especulación humana, ni la tradición humana, porque yo me he vuelto experto ya para transmitirte el pensamiento de lo que Papá Dios escribió en beneficio de quién, de su pueblo. Entonces, como ya tenemos nosotros la osadía o tenemos la capacidad de discernir, si tú no puedes manejar la Biblia, tranquilo, yo te leo. Y entonces tú vuelves y escuchas la enseñanza. Dice, versículo 6, capítulo 9 de Juan, versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con los dedos, con el dedo, los ojos de quién, del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, muchacho, el lodo, aquí y el barro representan la humanidad del ser humano. La saliva, la cual sale de la boca del Señor, representa sus palabras. Ahí mismo en el versículo 21 del libro de Juan dice, Juan 9:21, Romanos 9:21. Romanos 9:21. No le quite el dedo a Juancito. Romanos 9:21. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Ah? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Tú ves? Y en Mateo, capítulo 4. Mateo 4, versículo 4. Dice,
Mateo 4:4. Él respondió y dijo, 2 puntos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La que quedó aquí establecida. Oído, el lodo aquí y el barro representan la humanidad del ser humano. ¿Quién los formó? ¿Quién los creó? Papá Dios. La saliva, la cual sale de la boca del Señor, representa sus palabras, las cuales son espíritu y son vida. Es lo que dice Juan 6:63. Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Oído. El mero hecho de que el Señor hiciera el lodo con la saliva para untarle al ciego significa que mezcló la humanidad con la palabra viva del Señor, la cual es ¿qué? El Espíritu. La palabra, cuando llega o la persona la recibe o la sienta, la persona queda ungida, porque la palabra, ese espíritu, es la unción. Dios muestra esto a través de ¿quién? De Jesucristo, porque el Espíritu del Señor es la unción. Cristo es el ungido de Dios. Cristo es la unción en nuestras vidas. Por eso, la mentira número 1, que un hombre te imponga la mano para darte la unción, sucedió allá en las cartas de Timoteo, pero era Timoteo, porque era un enviado constituido legalmente por Dios como sacerdote y le impuso la mano para transmitirle a ese muchacho. De ahí copió la iglesia evangélica para seguir haciendo esta tradición. ¿Usted cree que yo me voy a dejar poner las manos de una persona que no sé dónde ha estado y qué ha hecho con ella? ¿Qué me puede transmitir? Ahora, va una persona de esas que salga del baño y aunque se lave las manos, ¿usted cree qué puede transmitirme una persona? Cambio la palabra, cuando yo la recibo, la oigo, la siento, la creo, la rumeo, la estoy revisando cada momento, diciéndole al Espíritu que está dentro de mí, guíame, abre los ojos de mi entendimiento para yo poder ver lo que tú quieres enseñarme en ella, porque tú eres la palabra, yo apenas estoy conociendo, necesito que mis ojos estén abiertos, que yo pueda ver la gloria del Creador aquí leyendo. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4:18 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres, no solamente calamidades, necesidades, pobres espirituales, pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Año de paz, reposo, confianza, vida, poder, bueno, etcétera. Mira la cualidad de un enviado por el Creador. Estos son dones.
Y estos dones no es para formar un espectáculo con la gente, como lo hacen hoy en día las iglesias o las congregaciones evangélicas. Culto de sanidad. Este no decía culto de sanidad, este llegaba en el tiempo de reposo de ellos siempre para destruirles la tradición del día de reposo, que él era más poderoso que el día de reposo. Y sanaba a todos los enfermos. Hoy en día, una sinagoga hace culto de sanidad y si se sana uno es porque cree en la palabra del Creador. ¿Y los otros? Si eso fuera verdad, ¿por qué en las campañas que han hecho él durante toda la vida la gente no sale verdaderamente restaurada? Son espectáculos, son manipulaciones. Y eso es lo que él dice bien claro ahí. En 2 de Corintios dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es ¿quién? 2 de Corintios 1, 22 21 y 22. Observa, bien claro, y el que nos confirma con vosotros en Cristo es el que nos ungió, es Dios. Entonces, ¿qué unción puedes esperar tú de un ser humano? Si tú tienes al Creador, tú tienes la palabra, ya tú tienes la unción. ¿Qué tú esperas que te echen aceite? Si el aceite, cuando no es aceite de comida, es aceite de oliva, y cuando no es aceite de oliva es Coca-Cola y una cantidad de cosas, eso no sirve, eso fue para tiempos pasados. ¿Tú no has leído Éxodo capítulo 30? Léelo. Versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, el tesoro, la herencia, en nuestros corazones. Eso es lo que dice Pablo. Es lo mismo, es la misma unción de 1 de Juan 2:27. Voy a leértela, que es lo que yo quiero que tú entiendas y comprendas. 1 de Juan 2:27, yo te leo. Tranquilo que yo te leo. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él, del Creador, de Dios, oído, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Y es que verdadera, y no es mentira, según ella, les ha enseñado permanecer en él. Si a mí no me hubieran sellado, quien me ungió a mí no fue el hombre, fue el mismo Creador. Por eso es que yo estoy en pie. Si yo no estuviera aquí en pie, muchacho, había sido igual a los otros predicadores. Pero a mí me sellaron, me explicaron, me mostraron mi carrera, me dijeron el objetivo, cuál es el propósito. Este es el propósito: abrirle los ojos del entendimiento de la humanidad para que aprendan a depender del Creador y no del ser humano ni de las organizaciones humanas. Eso es. Entonces aquí el Señor ungió los ojos del ciego con el lodo que hizo, oído, con su saliva. ¿Para qué? Para que recibiera la vista. ¿Qué mezcló él? La humanidad
metiéndose Él en la humanidad humana. ¿De qué está hecho el ser humano? De barro, tierra, ¿o no? En este caso, oído, para ejemplarizar en el mundo espiritual, toma una persona natural y le devuelve la vista. ¿Con qué fin? Con el fin de que vea lo que él nunca llegó a ver en el tiempo, el trayecto en que él estuvo ciego. Todo tenía que palparlo y ser guiado por otros para poder llegar donde él quería. Se acabó. Se acabó. Así es ahora. Y esto significa que por la unción hay una mezcla. La palabra Cristo, la unción, el poder del Espíritu viene y se mete en el cuerpo del ser humano. Se mete la palabra, o se mete mismo el Señor o Dios mismo, la cual es Espíritu. Que mora y que morará con nosotros, con nuestra humanidad. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el propósito de abrirte los ojos espirituales para que tú veas, conozcas, aprendas a oír. Porque si tú no ves, tú no puedes recibir. Y si tú no recibes porque tú no oyes, y tú necesitas oír para asentar. Asentar es creer, creer es funcionar, actuar de acuerdo a lo que yo vi y recibí. Muchacho. Oído. ¿Con qué objetivo y cuál propósito se mete él en una persona? Para que la persona vea la realidad de lo que el Padre escribió para él y aprenda a depender, a desarrollar una fe sólida en la palabra. ¿Quién lo cegó? El sistema. Como está cegada la humanidad entera hoy, primero metió la mano en el adversario. Te enseñé el miércoles que la palabra Satanás es hebrea. Traducida al griego es adversario. Y el trono de él es el sistema. En el sistema no hay vida. En el sistema hay muerte y condenación. Todo lo condenan, todo lo señalan, todo lo critican. Y el evangelio es para dar vida y vida en abundancia. Oído. Todo lo que cegó el sistema religioso. Si hay gente, que yo creo que hay gente que le pertenece al Creador, la tarea de él es sacarla. Cuando la persona escuche, aunque sea una sola palabra, si la persona fue predestinada, chaito, mi hermano, el sistema religioso. Chaito, chaito. A mí me sacó fue el Señor del sistema, si no, yo estaría tapado en plata, créeme. Porque estudié demonología. Y las congregaciones donde iba a hacer campaña se llenaban por la sanidad, los milagros y todo eso. Y es una manipulación. Entonces, ¿para qué le da Dios a uno? Para que uno vea, sepa, conozca que tiene los dones. Pero con ellos no se puede manipular a la humanidad. Lo que hay que es tirar la palabra, y lo vas a ver aquí, para que la persona cuando reciba sanidad y liberación de su cuerpo. Eternamente y para siempre. Dice bien claro aquí.
todo lo que cegó el sistema religioso. Todas estas personas puedan recibir de nuevo la vista a través del Evangelio de la Gracia. Porque hoy hay millones de ciegos, muchísimos ciegos espiritualmente. Aunque vean, no entienden. Hay personas que manejan la Biblia y no la conocen. No saben qué leer. Ahora, el que sabe leer, pero es experto en manipularte, te coge y te encierra en la terquedad de él. Cómprate el interlineal del Nuevo Testamento. O no vale más de 100,000 pesos. Y busca en 2 Timoteo 3:16, donde dice toda la, ahí no dice la, ahí dice toda es. Yo tengo una Biblia original, antigua. Entonces los soberbios, los prepotentes, los que quieren sabérsela toda, la encierran. Entonces, toda la. Entonces cogen el antiguo pacto para aplicársela a la iglesia hoy en día. Cogen cuando a mí me habla él en los Salmos o me habla en cualquier otro libro del antiguo pacto, es para mí, no es para el pueblo. Al no ser que él me diga, esto es para ti y para el pueblo. Entonces yo aplico el texto, lo rumeo. Y cuando él me da el sí, entonces yo hago lo siguiente, lo pongo por ejemplo. Porque eso es lo que dice Corintios 10, que todo el antiguo pacto nos sirve a nosotros de ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo. ¿O acaso es que el Dios no especificó las cosas bien, las trazó bien? Claro. Es la persona que es prepotente, soberbio, que quiere que lo oigan a él. Te dice, es que la Biblia dice. Pero no lee usted. ¿A quién le dice? Cuando usted lee, ¿a quién se dirige? ¿Con quién está hablando? Es una diferencia, ¿verdad? De uno poderle explicar a la gente. Entonces dice bien claro aquí, porque hay muchos ciegos espiritualmente, ciegos. Por eso es que no tienen éxito. Por eso es que no alcanzan el objetivo y el propósito de Dios. Pastor, usted ya lo alcanzó. A Dios gracias, vengo paulatinamente, terminando para poder recibir. Porque si vos no entendés, si vos no vivís, es imposible que te vayan a entregar, por ejemplo, con la edad que la persona tenga, le vayan a entregar una herencia. Cuando él habla de niños en la Biblia, de brepos, de pándidas, cada uno tiene una especificación. ¿Ah? Pero hoy en día hay niños en Cristo y tienen bigotes, tienen canas, hay unos sin pelo ya. Y son niños en Cristo. ¿Por qué? Porque en el sistema los tienen niños, amedrantados, hablándoles de un diablo que no existe, hablándoles de una condenación que no existe, hablándoles de un infierno que no existe. ¿Ah?
¿Cómo es posible que usted no vaya a entender que el amor de Dios es eterno? Hay una de las iglesias, de las 7 iglesias, que te iba a hablar todas, el significado de cada iglesia. Pero opté más bien por saltar a los temas que te pueden bien edificar. Te pueden edificar muy bien, como este. Que creo yo que después de que te enseñe este, tú lo vas a volver a oír, lo vas a volver a rumiar. Y vas a crecer en el conocimiento y vas a tomar tu determinación y te vas a hacer señor, te vas a hacer señora. Vas a valorar el sacrificio del que fue al madero. Vas a decir, hombre, vale la pena pagar el precio para yo poder ver. No me importa que me condenen, no me importa que me señale el ser humano, porque en Cristo no hay condenación, no hay pecado, no existe diablo, no existe infierno, no existe absolutamente nada de lo que el sistema religioso te enseña. En Cristo lo único que hay es vida. En una de las cartas o de las iglesias de Apocalipsis, le dice él a la iglesia o al ángel de la iglesia que era el pastor: por cuanto has dejado tu primer amor. ¿Y tu primer amor quién es? Dios, tu creador. Tu creador. Eso no está hablando de seres humanos. El amor de Dios es eterno. O sea, a pesar de que tú seas ñato, seas narizón, no tengas esto, no tengas lo otro y seas como seas, sin embargo Dios te amó eternamente y para siempre. Por eso fue que preservó la esperma tuya en los lomos de tu padre y no te envió en un vientre que te vomitara, que te abortara, que te botaran en la calle, sino que te preservó la esperma para que tú nacieras. Peleaste en el vientre de tu madre con 2.999.000 espermatozoides y naciste. Pregúntate, ¿para qué me dio la vida Él? Para que tú reines en vida, para que tú seas un verdadero hombre de Dios, para que tú permanezcas siempre arriba, nunca permanezcas abajo. ¿Tú crees que es en vano pelear en el vientre y que tú salgas para vencer y ahora seas vencido por cualquier circunstancia, que seas vencido por cualquier problema, que seas vencido por cualquier enfermedad, por cualquier angustia, por cualquier actitud natural que quiera estorbar tu propia vida? Si tú eres la imagen de que el Creador aquí en la tierra, tú eres espíritu metido dentro de ese cuerpo, sea mujer o sea hombre, usted y yo somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que yo soy cristiano, no evangélico. Cristiano, porque vivo bajo la unción. Se dice bien claro en Romanos capítulo 9, versículo 7. Romanos 9, versículo 7. El reloj es el peor enemigo mío. 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Vistes? Te puede cargar Biblia, pero usted no es hijo. Te puede meterse en cualquier lugar, pero si usted no es hijo o hija, usted nunca va a entender, va a permanecer ¿qué? Ciego, ciega, manipulada, intimidada, que la estén amando exteriormente por lo que usted ponga o dé. Por lo que usted tenga. Porque el sistema religioso, en vez de dar vida, mata a la gente. La atrasa, la envejece, la arruga, la priva de la vida que Dios le dio para disfrutar prácticamente del sistema o del mundo. El que selecciona, el que define es uno, no otro por mí. Si a mí me gusta la pepa de chontaduro, me la como.
No te voy a decir, ay, que pronto te tragas esa pepa y te ahogas, ay, te tengan que rajar, ay, que yo no sé qué, ay, que no sé cuánto. No. Cojo la pepa echota duro, la pelo y me como el coco. Y listo. ¿Quién me va a rajar ahí? Nadie. Aquí lavarse es limpiarse del lodo. Oído, escuche y retenga. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Cuando él le dijo al ciego, ve a lavarte, aquí lavarse es limpiarse del lodo, que significa oído, el lavamiento de nuestra vieja humanidad, la depuración de todo lo natural, mañas, costumbres, actitudes. Yo te decía el miércoles, cuando una persona no es predestinada, le sigue gustando lo bien. Como actúa en el mundo natural, finge para estar en el mundo espiritual, pero sigue con la misma carnalidad, con la misma actitud natural. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué le dijo Jesús al ciego? Ve al estanque de Siloé, que Siloé es enviado. Oído. Aquí lavarse es limpiarse, o significa el lavamiento de todas nuestras costumbres naturales. ¿Qué es la vieja naturaleza, la vieja humanidad? ¿Cómo se destruye esto? Bautizándose en el Espíritu, el bautismo del Espíritu. No en el de agua, porque si a usted, como me hicieron a mí, me metieron en agua, pues yo salí igual, normal, porque seguía ciego. Para eso se baña uno todos los días, en hidros. Lo que se necesita es el bautismo en el Espíritu. Y estar bautizado en el Espíritu es ahondar, profundizarse en el poder de ¿qué? De la palabra. Eso es lo que dice ahí en Romanos capítulo 6, donde estamos. Versículo 3 y 4 dice. Romanos 6, versículo 3 y 4 dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no en agua? ¿Qué te dije yo que era Cristo? La unción. En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Porque, oído, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, en una nueva vida. Esto yo no lo escribí, esto está en tu Biblia y está aquí en la Biblia. Bautizarte en el Espíritu es eso, no imponerse mano ni echarte aceite, ni reprenderte demonios. Bautizarte en el Espíritu es llevarte, sumergirte en el agua pura de su palabra, ahondarte, mostrarte, revelarte, enseñarte lo que verdaderamente es Él,
y lo que es Él para ti y para mí. Romanos 1:6 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, por el bautismo, oído, escuche y retenga. Al ir el ciego a lavarse, cuando él le dijo, ve a lavarte ahí en el estanque de Siloé, al ir a lavarse el ciego, demostró que obedecía la palabra de Dios. Hoy en día a muchos se les muestra y da lo mismo 8 que 80, porque siguen igual, pero nunca aplican, nunca obedecen. Simplemente retienen lo que les conviene, pero no la viven. Y es difícil. Entonces, él mostró obediencia a la palabra, porque es la manera de cómo poder darle a conocer cómo se experimenta verdaderamente el bautismo en el Espíritu. Fue a lavarse el ciego, demostrando que obedeció a la palabra, porque la palabra le devolvía ¿qué? La vida. La palabra le devolvía la vida que el Señor le había entregado. De este modo, él recibió la vista para poder ver la realidad, el lugar donde él estaba. Oído, si él no hubiera ido a lavarse, el lodo, como a muchos hoy en día les pasa, seguía ciego, porque el lodo se secaba y no producía nada. Lo había tenido ciego hasta el día de hoy, como muchos. Que el sistema religioso los tiene ¿qué? Ciegos y embrutecidos. Por eso fue que él la obedeció, la palabra. Obedeció la palabra del Señor. Porque cada día la palabra limpia todo nuestro ser y nos da vida y vida en abundancia. En el libro de Juan, capítulo 9, dice, voy a leerte varios versículos aquí. Dice, versículo 13, 9:13. Llevaron ante los fariseos al que había estado ¿qué? Ciego. Versículo 14. Y era de día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto ¿qué? Los ojos. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los de ¿qué? De los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.
Es lo mismo hoy en día. Vaya y diga usted, Jesucristo es mi Señor. Porque ya Jesús no está, pero está Jesucristo. Vivo por la gracia de Dios. Inmediatamente, hermano, oyen, paran las orejas y dicen, pilas con el hombre que nos va a formar división aquí. Y lo sacan. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Dime si así no es el sistema religioso. Cuando no pueden hacer absolutamente nada por ellos, es que nunca van a hacer nada. ¿Qué le dicen a la persona? Ayune para que limpie su pecado. Lo condena antes de verdaderamente darle vida a la persona. Respondieron y le dijeron, tú naciste en todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ya no era ciego el hombre. 36. Respondió él, el ciego, y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Versículo 37. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38. Y él dijo, creo, Señor. Creo, Señor, y le adoro. En agradecimiento. Presta atención. Oído. Pasa lo mismo hoy con el Evangelio de la Gracia. Si tú hablas de la gracia, te sacan de esa sinagoga. Te persiguen, te condenan, te señalan, te critican. Y mira, Juan 12, 42. Porque ya tú pasaste de muerte a vida. 12:42 de Juan. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de la fornicación, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados. ¿De dónde? De la sinagoga. Juan 16:2. Esto es enseñar. Eso es enseñar. Transmitirte el pensamiento del escritor. Versículo 2. 16. Los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera oído que los mate, pensará que rinde servicio a quién. Juan 9:34. Juan 9:34. Abba, Padre. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Expulsarlo es excomulgarlo o excluirlo, sacarlo del redil. Como dijo el Señor, en donde leímos en el 10, Juan 10, 3 y 4 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca de la manipulación del hombre del redil. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de él. Oído. Va delante de ellas y las ovejas lo siguen
porque conocen su voz. El que diga es que yo parto de Dios, pero sigue obrando conforme al sistema religioso, no parte del Creador. Te lo dije el miércoles. Toda persona que esté en el sistema religioso no es de Dios. Y si es, al escuchar la gracia, sale de ahí. Sale, inmediatamente sale. Cuando la religión persiguió a quien el Señor oído lo había llamado con el propósito de sanarlo para que él contara todo lo que él le hizo, contara todo lo que fue llevado a cabo, todo lo que él quería, porque el Señor sabía, y el anhelo de él era que ocurriera la expulsión para que él pudiera libremente testificar que la sanidad de él la había hecho solamente el Señor. Amén. Oído, ahí mismo en el libro de Juan donde estamos, 9:36 dice, respondió él y les dijo, ¿quién es el Señor? Para que crea en él. Y Jesús le dijo, yo soy el Señor. Versículo 37 dijo. Y le dijo Jesús, pues, ya has visto, y el que habla contigo es. Y el 38 que le dice, y él le dijo, creo, Señor. ¿Ah? Y lo adoró. Se tiró al piso, lloró, agradecido, contento, feliz, a pesar que otros los escatimaban, lo marginaban, lo condenaban, le decían, usted nació en pecado, usted va para el infierno, el diablo se lo va a llevar. Llegó, apareció el mero mero y le dijo, tú sos la imagen del Creador metido dentro de ese cuerpo y no mereces vivir de la manera que estás viviendo. Sé libre. Vengo a mezclarme, a meterme en ti para que tú aprendas a depender de mí y no de los hombres ni del sistema. Oído, muchacho. Por eso es que muchos hoy en día les da miedo de hablar de la gracia, porque lo sacan de las sinagogas. Porque la ira de estos religiosos, oído, era porque Jesús había sanado al enfermo en los días de reposo, tumbándole su tradición, su costumbre, quitándole su idolatría. Voy a terminar con un texto en el capítulo 17 de Lucas. No te lo iba a dar, pero lo voy a hacer. Versículo 11. Dice, 17:11. Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una de las aldeas, le salieron, oído, al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, oído, se pararon, ¿qué? Lejos. Y estaban leprosos.
y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostrados al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Dime si la palabra tiene poder o no tiene poder. Jesús ya no está, pero está la palabra. Dice el versículo 14, cuando él los vio, les dijo: id y mostrarle al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificando a Dios a gran voz. 11 se fueron. 16. Y se postró rostro en tierra, reconociendo a sus pies, dándole gracia. ¿Y este era qué? Samaritano. Oído, voy terminando. Porfa, vaya ahora o cuando usted quiera a una sinagoga y verá usted la cantidad de enfermos que hay dentro de ellas y personas endemoniadas. Y el que está en la tarima, llamado pastor, está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando tiene la cantidad de gente enferma y pobres, tanto espiritualmente como materialmente. Parado en la tarima, hablando de lo que no es real, porque ya Cristo es una realidad. Ya Cristo está en su cuerpo, en su vida. Usted lo que necesita es darle ¿qué? Vida. Y para darle vida usted tiene que ver la realidad a través de la palabra y creer, como hizo el ciego, como hicieron los enfermos. Mira, ahí están los leprosos. Uno creyó y regresó a darle gracia a él. Oído, hablando de la segunda venida de Cristo. Y mira Hebreos, capítulo 9, versículo 11, lo que dice. Y tú me dirás si es cierto o no es cierto. Porque a ellos les interesa tener a la gente encerrada y atemorizada. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice, lee, aprende a leer. Pero estando ya presente Cristo, ¿a quién esperan? ¿Está o no está? Que la segunda venida, que el rapto de la iglesia, eso no es real. A mí me raptaron del sistema religioso y me trajeron al reino de su amado Hijo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En Colosenses 1, 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Santo no es un santurrón que se viste aparentemente,
Santo es un apartado. Apartado, dedicado por el hecho de ser predestinado para el Creador. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿En dónde? ¿Está en vosotros o no está en vosotros? Entonces, ¿a quién esperan? ¿Cuál es la realidad? Esta es la realidad. ¿Ah? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿quién? De gloria. Oído. Este tipo de personas o de congregaciones, porque la iglesia somos nosotros los que estamos en Cristo, en el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de la gracia. Están esperando la segunda venida de Cristo y el pueblo todo enfermo. Quiere decir que la tarea de ellos no sirvió, porque la palabra era para sanidad de los pueblos y las naciones. La palabra es Cristo, la palabra es la unción, y la palabra dice, ciertamente llevó él toda enfermedad en su cuerpo, y con una sola ofrenda nos hizo perfectos eternamente y para siempre. Estar ciego es marginarse de la vida. Estar ciego es vivir atrasado. Estar ciego es estar lleno de religiosidad, de mentira. Estar ciego es estar prácticamente oído en el vacío, sabiendo que Cristo lo llena todo. Por eso, en el momento que a mí me hablaron de este evangelio, me sanaron, liberando mi cuerpo de toda tradición humana, costumbre y religiosidad. Por eso es que te testifico, porque veo, entiendo, comprendo y creo que lo que es imposible para el hombre, para Cristo es todo posible. Amén. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quería compartir esto porque me llamó la atención. Te invito para el miércoles. Tremendo manjar, mi hermano. Buen día, bendecidos a todos nuestros hermanos. A todos, los amo mucho. Y espero que el miércoles estés ahí, muchachos, porque voy a sacar puro alimento pesado. Pastor, no hay natillita, no. Te doy natilla, pero te doy con chuleta, te doy con carne marrano, te doy con lechón y te doy ¿qué? Con rellena. Bendecidos, los amo.